Muchas gracias por estar acá. Quiero de alguna manera agradecer mucho a Sebastián, que ha puesto toda la voluntad para esta charla sea efectiva. Y definir de Sebastián el hecho de que estemos juntos, reunidos una vez más, por un tema que ha empezado a trabajar y que de alguna forma ha comenzado a tener un camino que ya se ha traducido en un libro. Como tantas publicaciones que ha hecho Sebastián. Publicaciones científicas y publicaciones de difusión científica. Porque más allá de que es un gran científico, un gran paleontólogo, es un gran difusor de la ciencia. Una cualidad que no muchos científicos tienen. Y él ha sido difusor en programas de radio, de televisión, de distintos canales. ¿Se cortó? Sí, todo bien. De distintos canales, de distintos programas, ha sido columnista en programas, ha sido prácticamente productor de me acuerdo hasta de un programa de naturalistas que hubo un canal de encuentro. Se ríe él, pero a mí fue uno de los íconos para mí de aquellas épocas. Bueno, y sobre todo tiene un estudio muy pormenorizado con todo el tema de los reptiles del Cretácico, ¿no? Él se dedicó a eso, no solamente en Argentina, sino en Bolivia, creo que también está en Ecuador, que hizo un descubrimiento de uno de los primeros dinosaurios que se encontraron en Ecuador. Sebastián estuvo ahí también. Creo que algo así ahí se va. Después vos decime si me equivoco en algo. Y bueno, y tiene muchas publicaciones, como les he dicho, y tiene ahora esta nueva, que cuando yo apenas la vi, que todavía, bueno, él me dijo que todavía no salió de luz. Realmente es muy interesante porque, bueno, es un tema que nosotros hemos trabajado bastante, el tema de la conceptualización cómo de la fauna silvestre pasó a ser fauna doméstica, ¿no? Y en ese contexto y en esta historia evolutiva, cómo pasaron los cánidos con el hombre, allá cuando el estrecho de Bering logró fusionarse entre Kamchatka y Alaska, digamos, y se hizo ahí un puente, y en esa comunicación que empezaron a venir los Homo sapiens, Homo... No sé si, después Sebastián, decime si no hubo sangre denisoviana también por ahí, ¿no? De algún Homo denisoviano que haya llegado a entrar por el estrecho de Bering, es muy probable. Pero bueno, eso nos contará en esta historia desde Alaska, Tierra del Fuego, las historias civilizatorias a través de un animal muy particular que son los cánidos, que fueron domesticándose incluso, y este es lo real y lo concreto, antes de que llegaran a los europeos a teóricamente venir a descubrirnos, ¿no? Entonces, ahí está la magia de la charla, de la historia esta, ¿no? Historia de más de 20.000 años, donde fueron bajando del norte al sur nuestra especie con animales domesticados y que fueron domesticando de otra manera en distintos puntos del continente. Bajo esa historia, bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Te damos ya la voz, la pantalla, y estamos dispuestos a escucharte completamente. Muchas gracias desde la ULA a todos por estar. Activé el micrófono, Seba. Tenés desactivado. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Fidel. Lo bueno de que te presente un amigo es que te conoce y son muchas flores. No, un placer verdaderamente poder
haber sido convocado para esta charla desde la ULA. Mi paso por este tema, como bien decía Fidel, prácticamente me he dedicado a la búsqueda de dinosaurios y otros reptiles del Cretácico, así que este es un tema muy, si quieren, distante para mí. Y entre los paleontólogos y paleontólogas que somos medio quisquillosos de que otras personas sin pleno conocimiento se dediquen a un tema como este, tan específico, seguramente genera rispideces. Pero lo que pasa es que en mi propia historia, yo soy un buscador del pasado. No soy solamente un paleontólogo de reptiles del Cretácico. Soy un buscador del pasado y siempre lo he sido desde todo punto de vista, ¿no? Desde el pasado de mi propia familia, de los pueblos originarios, de todo, ¿no? Absolutamente todo, de los idiomas. Me encanta el tema de los idiomas antiguos. Así que, bueno, los que no me conocen podrán ver cómo este tipo de reptiles se mete en un tema tan específico como el de los perros. Pero quien me conoce un poco más sabe que todos los temas de las cosas antiguas me encantan. Y bueno, vamos a iniciar entonces el archivo de presentación. Y ahí le voy a pedir a Darío, está manejando, ¿no, Fidel? Sí, exacto. Decirle Darío. Que para no andar dando indicaciones, decirle que cada medio minuto me la cambie. ¿Okay? Bueno. Entonces yo me apuro o me atraso y mantengo el medio minuto más o menos. Ahí estamos. Bueno, ahí esa es la presentación nada más. A la derecha tienen la tapa del libro. Ese libro ya está disponible ahora mismo, se descarga gratuitamente de internet. Después les digo bien cómo. Bueno, toda esta historia empezó con una invitación que me hizo esta señora, Mónica Castles, la directora o fundadora del Club del Perro Pila argentino, perros nativos, perros pelados, que se distribuyen por el noroeste argentino. Y bueno, me invitó a dar una charlita en el marco de ese evento que se hacía en Salta. Así que bueno, allá fuimos. Y bueno, eso inició un poco mi aventura con estos perros nativos. Yo ya había oído hablar de los perros pila, pero era la primera vez que tenía un acercamiento, digamos, con alguien que conocía del tema. Vamos, Darío. Bueno, ahí estoy con justamente Mónica Castles y pueden ver algunas imágenes de su casa con sus perritos. Y bueno, y quien está también ahí es Carlos Lewis. Carlos Lewis es otro piláfilo, como les dicen, otro protector y fundador de instituciones sobre el perro pila. Él fue en su momento intendente de Moldes, de Salta. Bueno, ahora solo colabora en estos temas. Pero bueno, se formó todo un grupo de gente, ¿no? Ahí vi por el chat que se sentía mucho ruido de fondo. ¿Sigue siendo muy molesto o se me escucha? Y yo escucho un ruido así como de afuera, no sé los demás. Se escucha como música de fondo, algo así. Está bien, está bien. Sí, la música es porque hay música ambiente acá. Yo recién viajé esta noche desde Córdoba. Yo vivo en Córdoba y llegué a Retiro esta mañana, así que estoy en un barcito cerca de Retiro. Y bueno, es lo que se pudo hacer. Bueno, seguimos, Darío. Entonces, bueno, esa señora Mónica Castles me un poco inició en el conocimiento de los perros pila con Salta. Y entonces en 2015 hicimos una nueva reunión, esta vez en Buenos Aires, el segundo simposio de cánidos nativos americanos, que se hizo en la Universidad Maimónides.
Ahí pueden ver abajo una fotito de quienes concurrieron con sus perros, porque también hubo un anexo a la reunión científica cuyos trabajos presentados son el núcleo de lo que después fue el libro, ¿no? El libro que estamos presentando hoy. Y abajo tienen la gente que asistió para aprovechar esa reunión y reunirse con sus perritos. ¿Siguiente? Bueno, hay una antropóloga norteamericana que dice que Homo sapiens ganó su importancia y su preponderancia en el mundo gracias a los perros, que son el único grupo que domesticó a los perros, mientras que los otros no lo habrían hecho. Neandertales no tenían perros, y quizás las otras grupos humanos tampoco. Entonces, según Pat Shipman, serían los perros los que dieron a los humanos la preponderancia que han tenido después, ¿no? Siguiente. ¿Pero qué es un perro? ¿Qué son los perros? Bueno, son un grupo dentro de los cánidos. Ahí tenemos un diagrama, lo que llamamos un cladograma, un árbol filogenético de dónde están ubicados los perros y los cánidos dentro de todos estos grupos. Pasamos al siguiente. Bueno, otra más, dale clic. Ahí está. Bien, entonces nosotros hablamos de los cánidos hoy día, pero en realidad el grupo tiene una historia, ¿no? Primero existieron los esperocioninos, que son un grupo, ahí los ven a la izquierda, son un grupo más delicado, si quieren, de parientes de los perros. Luego vinieron los borofaginos, que es la imagen que están arriba, que son a la vez un grupo mucho más robusto, típicos de la era de hielo y caracterizados en la rotura de huesos, ¿no? Fíjense esos dientes terribles que les permitían quebrar huesos. Y luego los caninos, o sea, dijimos esperocioninos, borofaginos, los robustos, y caninos son los actuales. Los caninos son un poco intermedios, ¿no? Son también medio delicados con respecto a los borofaginos, y bueno, como que asistieron con éxito a los últimos tiempos de la era de hielo. Siguiente. La llegada de los cánidos a las Américas se dio a través de, como decía Fidel hace un rato, de Rusia, ¿no? Los cánidos se diversificaron en Europa, Asia, África también, y pasaron en algún momento de los últimos, digamos, ¿cuánto podrá ser? Unos 10 millones de años, más o menos, por ahí, pasaron a Norteamérica. Y entonces se hicieron como linajes norteamericanos. Siguiente. En este contexto, en este grupo, conocemos a muchas formas. Los lobos, los zorros de distinto tipo, ahora vamos a ver que hay varios zorros, los coyotes también. A ver, permiso, voy a ver si tirando yo la pantalla. Eso es. ¿Ustedes me ven bien o me ven torcido? Bien. Te vemos bien. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos una aproximación, digamos, a lo que son los lobos, ¿no? Que también están en el libro, en los primeros capítulos, además de una historia filogenética de los cánidos, tenemos un par de capítulos sobre los lobos, de parte de Juan y Adrián Romairone, que son españoles y especialistas en lobos ibéricos. Entonces, ustedes dirán qué tendrá que ver esto con los cánidos americanos, pero bueno, tiene mucho que ver, porque los perros no son otra cosa que lobos. Bien. Hay un ruido ahí que no es mío, como de impresora. Hagamos una cosa, todos los que no estamos hablando, salvo Sebastián, cerremos los micrófonos, por favor. Gracias. Muy bien. Pasemos entonces al tema de nuestros cánidos, los cánidos que tenemos en las Américas.
Acá en esta imagen van a ver que el grupo que está en rojo, que son los zorros del hemisferio norte, los vulpinos. Son un grupo de zorros muy especial y que no tienen nada que ver prácticamente con los zorros que tenemos en el hemisferio sur, que son los cerdos cioninos. Son grupos completamente diferentes. Tan diferentes que ni siquiera son grupos hermanos. Fíjense que si siguen las trayectorias del árbol filogenético, van a encontrar que el grupo de líneas rojas, o sea, los zorros del hemisferio norte, los vulpinos, se juntan con un grupo doble, un grupo que incluye a los zorros australes en verde y a los canes o perros. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que los zorros australes, y particularmente el grupo que sale desde la base de los zorros australes, que son lo que yo llamo canzorros, son el grupo hermano de los perros. O sea, nuestros zorros están más cerca de los perros que de los zorros del hemisferio norte. ¿Y qué relevancia tiene esto? Bueno, que muchas de sus características son más afines a los perros que a los zorros del hemisferio norte. Eso nos lleva a pensar que muchos de los zorros australes, y particularmente los canzorros, que están todavía más cerca de los perros, podrían ser domesticados, porque muchas de sus características son más afines a los perros que a los zorros del hemisferio norte. Ahí en algunos puntos, como esta diapo, les van a aparecer los capítulos del libro donde se habla de esto. Así brevemente los menciono. Acá está el capítulo de Marcela Orozco sobre la guaraguazú, y un capítulo también de Iaconi sobre zorros australes, ¿no? Por ejemplo, del Palmar y de toda esa región. Bueno, pasamos a lo siguiente. Pero no solamente zorros entraron en Sudamérica, hubo muchos tipos de cánidos, particularmente unos llamaríamos lobos, si le tuviéramos que poner un nombre, como por ejemplo Theriodictis, Protocion, Enocion, que eran verdaderas manadas de lobos que existían en... sí, Matías, no te preocupes, después hablamos bien del libro. Verdaderas manadas de lobos que existían en Sudamérica, y de que estamos hablando de lobos grandes, lobos mayores a los lobos actuales. Y esos lobos existieron particularmente en la era de hielo, o sea, hace 10.000 años, y se fueron extinguiendo cuando terminó este último pulso de la era de hielo. Porque, bueno, para los que no lo sepan, les cuento que estamos en la era de hielo, ¿no? La era de hielo no terminó. Estamos dentro de una era de hielo iniciada hace 1,5 millones de años y que tiene pulsos. Pulso frío, glacial, pulso caliente, interglacial, y así. Glacial, interglacial, glacial, interglacial. El último glacial fue hace 10.000 años. El último interglacial tuvo su máximo hace 6.000 años y ahora debería estar yendo hacia el frío de vuelta, hacia el hielo. Pero bueno, el calentamiento global está marcando como otra tendencia, ¿no? Así que no sabemos qué va a pasar. Pero estamos dentro de una era de hielo, y bueno, el inicio del interglacial representó la extinción para muchísimas formas, particularmente también para estos enormes lobos que había en la era de hielo. Siguiente. Bueno, en el capítulo 6 del libro, Leonardo González Gali, el doctor Gali, hace un análisis sobre las teorías de domesticación de los perros y cómo podría haber esto ocurrido, a partir, por supuesto, de temas como de la crianza de cachorros y ese tipo de cosas, ¿no? No voy a entrar en detalle en esto porque, bueno, no es mi función en este momento. Siguiente. No pasamos. A ver, eso. Bueno, hay un análisis también sobre la domesticación del perro, hecho por Valentina Segura y Marcelo Sánchez Villagra, que analizan cuáles cánidos tienen domesticabilidad. O sea, hacen un índice de domesticabilidad de acuerdo a las características, porque para que los humanos puedan domesticar cánidos, estos tienen que cumplir con ciertas características. Por ejemplo,
no sean, que sean diurnos, ¿no? Porque si tenemos un cánido nocturno se va a pasar hinchando y tratando de salir de la casa toda la noche y molestando, y de día va a estar durmiendo como un tronco. Entonces ese no nos sirve. Tampoco nos sirve que coma solo carne, porque es carísimo darle de comer. Entonces tiene que comer las sobras. O sea, hay muchas características que analizan Valentina y Marcelo en este capítulo, el capítulo 7 del libro, que justamente dan que la mayor domesticabilidad se la lleva el coyote, y en segundo lugar el perro vinagre, Peotos venaticus, que es o perro de monte, que lo llaman también, que es un animal de manada que vive en las zonas selváticas y en el norte argentino, llega también. Siguiente. Bueno, otro muy posiblemente domesticado fue el zorro abuelo. El zorro abuelo es un canzorro, el nombre científico es Lucicio nabus, y se lo encuentra en general en la mayor parte de los asentamientos arqueológicos. Durante mucho tiempo se pensó que era una presa, o sea que lo habían cazado para comer, pero se empezó a ver que, particularmente desde unos hallazgos recientes donde se veía que lo que había comido era lo mismo que habían comido las personas de ese yacimiento arqueológico, entonces se vio que verdaderamente fue un canzorro domesticado. Lucicio nabus, el zorro abuelo, vivió hasta tiempos históricos. Y es muy posible que forme parte de muchas de las leyendas que encontramos, por ejemplo, las leyendas de los querandíes, donde se habla de un gran zorro que ya no existe. Siguiente. Sí, ahí nos fuimos. Bueno, con respecto a la llegada a América, América del Norte, o sea, todas las Américas, lo hablamos en un capítulo justamente sobre ese tema. Es discutida la edad de arribo, no la vamos a hablar acá, pero bueno, puede tener que ver con el descongelamiento del corredor costero del Pacífico, que es la teoría clásica, ¿no? Después hay muchas otras ideas, eso lo discute un poco en el capítulo 8. Siguiente. Bueno, acá tienen una imagen de un tipi en una pradera norteamericana y unos nativos con un perrito, ¿no? Pero bueno, esto no es así, en realidad. Es un asentamiento de un grupo de nenets en Rusia, y lo que están viendo son pueblos originarios de Rusia con sus perros y con su tienda típica, porque esto pasó a Norteamérica prácticamente sin cambios. Es algo que muchos no conocen, pero en el norte de Rusia no solo se ven iglús, también se ven carpas de este tipo. Siguiente. Y ahora sí, ahí tenemos la versión americana, ¿no? Ahí ya pasaron a Norteamérica, donde vemos el uso de los perritos como mascotas, y sobre todo el uso principal que se les daba, que era para llevar los travois, ¿no? Con esos palos que le ponen atrás a los perros para llevar cargas. Uno puede pensar, cómo los explotaban y qué sé yo, pero bueno, era el modo de vida, y los perros, digamos, en la familia humana cumplían esa función, lo cual no significa que no fueran amados, ¿no? Siguiente. Sobre la llegada a las Américas, bueno, hay mucho hablado, mucho escrito, mucho discutido, pero lo que quiero destacar acá es que principalmente hubo dos grupos de personas que arribaron completamente independientes uno del otro. El grupo de los cazadores terrestres, que fue por la zona central y que sí esperó el deshielo de los grandes mantos glaciares de Norteamérica, y ese grupo venía con sus perros, que son la mayor parte de los perros nativos que vamos a ver en Norteamérica. Ahora vamos a pasar rapidito por ellos. Pero aparte venía otro grupo que venía en canoa, que eran los canoeros de la costa. Estos grupos también nómades, como los otros, iban con sus propios perros, unos perros más pequeños que justamente eran perros elegidos para que vayan en las canoas.
y bueno, los ayudaban con un montón de cosas, ¿no? Es posible que los canoeros llegaran hasta Tierra del Fuego mucho antes que los cazadores terrestres, pero bueno, esto ya entra en el marco de las hipótesis. Lo importante es que los canoeros tenían sus propios perros y eran más chiquitos que los perros de los cazadores terrestres. Siguiente. Bueno, lo que nos dicen las evidencias arqueológicas es que tenemos perros desde, bueno, los últimos hallazgos rondan todos los 10.000 años, e incluso hay algunos que tiran a 11.000, pero eso es lo máximo que tenemos en antigüedades de perros en Norteamérica, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es de portada, así que pasa a la siguiente nomás. Acá tenemos varios de los sitios norteamericanos que llegan a los 11.000 años en antigüedad, como les decía hace un ratito. Y bueno, fíjense qué curioso, hay muchos entierros dobles, ¿no? Donde aparecen dos perritos en general, bueno, uno con el otro, enterrados, acomodados, ¿no? No fueron consumidos, solo fueron enterrados. Así que bueno, esto, si bien no conocemos mucho de cómo se sentían, digamos, estos pueblos originarios ancestrales con respecto a sus perros, podemos ver que sus entierros fueron cuidados. Siguiente. Bueno, hay muchos tipos de perros nativos en Norteamérica. Uno es el perro de unos grupos indígenas que se conocen como liebre o sastú. Eran perritos gráciles de hocico largo y puntiagudo, de varios colores, afectuosos y que no ladraban, ¿no? Podían aullar, pero no ladraban. Y eran muy, muy resistentes. Siguiente. Bueno, los Tahltan o Nahani son un grupo de Canadá que también tenían su perro, el perro cazador de osos. Con ese nombre terrible, el perro cazador de osos, les cuento que no era mucho más grande que un cocker. Bueno, un poquito más grande que un cocker. Pero eran muy, muy insistentes y terriblemente valientes. Entonces, en grupos los acosaban a los osos cuando los querían cazar, e incluso eran muy buenos trepadores, así que se trepaban con sus patitas a los troncos de los árboles y se les tiraban arriba de los osos desde los troncos de los árboles. Así que, bueno, ese era el perrito cazador de osos de los Tahltan. Lamentablemente la genética o sea, las investigaciones genéticas sobre pieles de estos perros nos dicen que no hay absolutamente ningún perro moderno que tenga genes de estos perritos. Están completamente distintos. Siguiente. Bueno, también había el Comox, de un grupo costero de la Columbia Británica, que son los Salish, y estos perros, que eran lanudos, se los usaba, justamente se los esquilaba y se los usaba para hacer mantas muy delicadas, de mucha calidad, del pelo blanco de estos perros, ¿no? Siguiente. Hay quienes sostienen que en realidad estos perritos no eran verdaderos perros, sino coyotes domesticados. Bueno, acá tenemos al perro Cataula, que es un perro que está mezclado, ¿no? Tiene entre un 10 y un 35% de perro nativo, pero el resto se ha mezclado con perros que trajeron principalmente los franceses. Así que, bueno, es un perro mezcla. Siguiente. Los navajo o dinetas tenían unos perritos, hay uno anterior. No, la de los navajos, una nena con un perrito en brazos. Ahí. Bueno, los dinetas o navajos tenían sus perritos, que son los llamados también perros pueblo, que bueno,
eran perritos blanco y negro, no muy grandes, y que, digamos, tenían muchos usos, ¿no? Siguiente. No, te pasaste uno. O me equivoco yo. Ah, está bien. Bueno, vamos entonces a Mesoamérica. Acá hay dos autores sumamente importantes en el libro, que son Raúl Valadez Azúa, la persona que más ha estudiado los perros nativos, especialmente de México, y Raúl hizo este capítulo, el capítulo 10, y también hizo el prólogo del libro, ¿no? Les recomiendo su lectura porque es muy esclarecedora con respecto al origen de estos perros mexicanos. Y después Mercedes de la Garza, también una persona muy estudiosa que sobre todo resalta el tema de los perros de los mayas, algo mucho menos conocido que los perros de los aztecas, ¿no? Ahí tenemos en la escultura uno de los perritos del yacimiento de Colima, de México, que ya se han distribuido por todo el mundo porque hay mucho material de unos perritos realmente preciosos que hacían en esa región. Y a la derecha tenemos una imagen de Frida Kahlo con uno de esos perritos, ¿no? Me gusta mostrar esta imagen porque da una... Por supuesto está exagerado justamente la pintura de Frida, pero nos muestra un poco cómo estos perritos son delicados, ¿no? No son el perro robusto, fuerte, son perritos delicados. En general los perros nativos son perros delicados. Siempre. Bueno, para los mexicas, uno de los dioses era un perro, es Xolotl. Xolotl es hermano de Quetzalcóatl, hermano gemelo, ¿no? De la serpiente en pluma, mientras que la serpiente en pluma representa la vida y la luz, Xolotl es un poco la oscuridad. Pero a la vez, algo interesante es que para los mexicas, o sea, el universo tiene como varias etapas, ¿no? Y en un momento mataron al sol del ciclo anterior del universo. Y para dar lugar a este nuevo ciclo, había que sacrificar a un dios. Y entonces, al principio eligieron a Xolotl, y Xolotl se escondió, y bueno, a medida que lo fueron buscando y se iba escondiendo en distintos lugares y creando todas las cosas dobles, ¿no? Porque él es el representante de lo doble. Y finalmente, bueno, al final se ofrece para ser sacrificado y dar origen al nuevo sol de este universo en el que vivimos. Siguiente. Bueno, en algún momento, hace alrededor de 3.000 años, hay discusión sobre el momento, pero surge entre los perros nativos una mutación que es la tricodontodisplasia autosómica dominante. Esta mutación afecta el desarrollo del ectodermo, ¿no? Y el ectodermo representa no solo el pelo, sino también los dientes, las uñas, todos estos sitios son donde estos perros mutados tienen alguna particularidad, en general más mala que buena. Por ejemplo, la pérdida de pelo, la caída de dientes o las uñas con problemas, ¿no? ¿Dónde surgió esta mutación? Bueno, para los mexicanos surgió en México, para los peruanos en Perú. La cuestión es que México y Perú estaban conectados en aquellos tiempos. Hace más o menos 1500 años, sabemos, por ejemplo, que los navegantes moche, lo que conocemos como mochicas, recorrían la costa del Pacífico y llegaban por lo menos hasta Centroamérica. Así que ellos transportaron estos perros no tenemos ninguna duda. El tema es si los trajeron de México o los llevaron desde Perú. Siguiente. Bueno, ahí tenemos algunas esculturas y bueno, y una foto de lo que los mexicanos llaman el perro pelón, ¿no? El Xolotzcuintle. El Xolotzcuintle existe desde hace 2500 años, aunque en huesos la antigüedad máxima conocida es de 1500 años.
Siguiente. Bueno, entre los perros del Nuevo Mundo, o sea, de las Américas, hay básicamente dos grupos genéticos que llegan, ¿no? El grupo 1 y el grupo 4, que es el que incluye a los perros pelados. No hay otros grupos. Esos son los grupos que existen. Entre los perros de Alaska, por ejemplo, hay orígenes múltiples, o sea que de algún modo distintos linajes de perros han llegado al norte de Norteamérica a través probablemente desde Asia y también desde, digo yo, probablemente desde Europa, porque hay una conexión de los pueblos inuits y todos los que son periféricos al Polo Norte, ¿no? Bueno, ese es el capítulo de Balada de Sasúa. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el problema que trae tener un perro pelado? El doctor Juan Romero, que es el autor del capítulo 20, nos cuenta muchas cosas, él es veterinario, nos cuenta muchas cosas, sobre todo como criador, no criador profesional, sino que tiene perros pila, igual que yo, ¿no? Igual que varios de los autores y autoras de este libro. Uno de los problemas principales que tienen estos perros es que son muy susceptibles a la radiación ultravioleta, por lo cual les da cáncer de piel. Son perros que están expuestos al cáncer de piel y si se los tiene mucho tiempo, digamos, afuera, tienen cáncer de piel y se mueren. O sea, es una mutación que les trae la muerte cuando están expuestos. Sin embargo, siguiente. Sin embargo, estos perros han estado desde México hasta Catamarca, o sea, y particularmente en todas las zonas altas, áridas e incluso frías de las Américas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estos perros no estaban en la selva donde estarían mejor, no estando tan expuestos a la radiación ultravioleta? En la selva han estado también, pero principalmente estaban con las civilizaciones de las montañas, ¿no? Donde justamente hay mayor radiación. La única explicación de por qué estos perros siguen vivos es porque desde hace 2500 años que surgió su mutación, viven adentro de la casa de la gente. Son perros que viven en el interior de las casas. Y eso explica muchas cosas de su carácter. Explica por qué no ladran, porque un perro muy ladrador sería insoportable dentro de una casa. Explica muchas de las características que tienen. Por ejemplo, no son mordedores, no son agresivos. Esto habla de una selección artificial hecha por las personas que hicieron que un perro fuera ideal para tenerlo adentro de la casa, ¿no? Siguiente. Bueno, en varios de los capítulos, principalmente en los de Balada de Sasúa y de Mercedes de la Garza y en otros también, se describe a los distintos perros nativos que había, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar al Xoloitzcuintle, el perro pelón, vamos a encontrar al Teichichi, vamos a encontrar al chihuahueño, muchos perros que son los perros verdaderamente nativos de las Américas. Siguiente. También entre los taínos, los indígenas taínos del Caribe, existían perros que, bueno, ya los describe incluso Colón, ¿no? Por supuesto, al modo característico de los conquistadores españoles, la descripción dice, eran mudos porque no ladraban aunque vieran extraños o fueran golpeados. Sí se los escuchó gruñir y chillar. Por supuesto, cuando los mataban, ¿no? Estos animalitos los encuentra Colón adentro de una de las casas de los indios taínos. Estaban ahí adentro. Eran perritos que también se los tenía dentro de la casa. Siguiente. Bueno, en esta imagen vemos a la izquierda un mapa de todos los yacimientos donde se han encontrado perros acá en
en el norte de Sudamérica. Y a la derecha una escultura que me gusta mucho de un autor, Espinosa, que muestra a unos navegantes moches y a su perrito ahí adelante de la embarcación, su perrito pelado, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos algunos de los... ahí tenemos un perro pelado ecuatoriano, se llaman perros dorados en realidad, porque tienen poquitos pelos dorados. Y arriba justo una botella cerámica ecuatoriana, mostrando justamente uno de esos perros, ¿no? Y bueno, a la derecha unas vasijas Cupisnique de 3.300 años de antigüedad, mostrando un perro con sus crías. Y bueno, y abajo una esculturita de origen nazca. Siguiente. Bueno, como les dije hace un ratito, en el Perú también hay un perro pelado. Y estos perros llamaron la atención de los primeros españoles que llegaron, aunque se conocen muchos perros peruanos pelados y peludos, ¿no? Pero bueno, sabemos que estos perros eran utilizados de distinto modo. Muchos han sido consumidos también, se los criaba para comer, algunas variedades en especial, pero muchas otras se las criaba para cacerías, como refleja algunas imágenes. A ver, creo que la siguiente. ¿No la siguiente? No es esta. Bueno, no importa. Hay unas imágenes que están en el libro, que son imágenes de los chimú, que muestran a los perritos cazando. No te vas a estar adelante. Anda donde teníamos que estar. Acá creo, sí. Bueno, hay un capítulo también de Belia Mendoza, que habla de los perros, en especial en el altiplano boliviano, ¿no? Y bueno, ahí describe los varios grupos que hay, pero quizás el más interesante es el pastor chiribaya, que es un perro que se ha mantenido, ¿no? Existe hoy día, y se encontraron un montón momificados también. Los estudió Sonia Guillén, y es un perrito pastor, o sea que los ayudaba con los rebaños de llamas, ¿no? Siguiente. También sabemos que en Tiahuanaco tenían sus perros. Ahí tienen un quero, una vasija con un personaje con su perro, y un perrito hallado en contexto arqueológico, probablemente ofrendado en un sitio de Tiahuanaco. Siguiente. Bueno, además de los perros peludos de Bolivia, que tenemos varios, por ejemplo, ahí tienen la descripción, ¿no? El Quinchuliwi, que era un perro mediano a grande, de orejas colgantes y cola larga; el Pastu, mediano a grande, orejas tiesas, cuerpo pequeño; el Ñañu, robusto, paticorto, cola larga; el Chusi Anúcara, muy peludo; y el Cala. El Cala es un perro pelado, ¿no? Es el mismo grupo de perros que tenemos al Viringo en Perú, al Xoloitzcuintle en México y al Pila en Argentina. También existe el crestado chino. El crestado chino, que era el que... Quédate acá muy bien. El crestado chino es un perro pelado, que muchos dicen que viene de China, pero en realidad es un perro nativo americano llevado para ser vendido en China por gente desde el Océano Pacífico, de toda la costa del Pacífico, Lima, cualquier lugar de Perú, Ecuador, donde quieran ponerlo, que fue criado en China. Se le hicieron algunas otras características en cuanto al pelo, y después se distribuyó por el mundo como crestado chino. Pero en realidad es un perro nativo americano. Bueno, el capítulo de Hugo Jacobaccio sobre perros prehispánicos de los Andes nos muestra primero los tipos que se encuentran, ¿no? En especial ahí tenemos un ejemplar petizo, o sea, lo que Mónica Caso llama Pila
andino, y a la derecha tenemos lo que Mónica Casals llama pila chaqueño, que es más alto, ¿no? Pueden ver bien las diferencias. Y ahí Jacobaccio lo que hace es un buen análisis de todos los sitios arqueológicos donde se han encontrado estos perros. Siguiente. Bueno, con respecto al pila argentino, tenemos un capítulo justamente escrito por Mónica Casals, resaltando las características de este perro y por qué es diferente. Porque cuando ustedes, qué sé yo, por ejemplo, el Kennels Club, que es el que determina las razas de perros, considera que el único perro en Sudamérica, digamos, válido de estos pelados es el viringo, o sea, el perro peruano, y que el cala boliviano o el pila argentino son solo alteraciones o aberraciones del viringo. Entonces Mónica Casals dice que no, que el perro pila argentino tiene su entidad propia, es diferente y tiene características que no tienen los demás. Siguiente. Bueno, hay unas fotitos de un par de pilas que encontré en Salta. Como pueden ver, son muy, muy característicos y muy lindos. Y hace poquito me llegó información sobre los perros que aparecen en el arte rupestre en Córdoba. Si bien hay perros como los de la imagen de la derecha abajo, que son claramente perros europeos que están usando conquistadores y sus chanacones para arrear personas, porque están haciendo una maloca ahí, eso lo tenemos por un lado, pero el perrito de la izquierda, que me pasó gentilmente Héctor Villarrum, de una foto ahí en el Cerro Colorado, es claramente un perro nativo, sin ninguna duda. Lo más que podría ser es un perro vinagre, un Espeotos venaticus, podría ser un dibujo de eso, pero muy probablemente sea un perro nativo, que claramente no es un perro de ataque de los españoles, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos otra imagen, las flechas indican perros, probablemente los dos sean perros españoles, pero tampoco sería raro que la imagen representara a un perro español contra un perro nativo, ¿no? El perro nativo de patitas más cortas. Sería una imagen muy icónica. Bueno, el capítulo 17 de Alejandro Acosta y Daniel Loponte nos habla de los perros principalmente hallados en la zona de Entre Ríos, del Río de la Plata, que son perros, digamos, de los grupos charrúas, minuanos, chanás e incluso hets, ¿no? Incluso querandíes. Siguiente. Hay varios hallazgos también en esos contextos, y lo que hacen Acosta y Loponte es incluso una reconstrucción de cómo sería ese perro, ¿no? En especial el del Cerro Lutz, que es por ahí el material que veían en el esqueleto en la imagen anterior, que está muy, muy bien preservado. Son perros queridos, o sea, perros que no fueron comidos, y que bueno, está dentro de la cultura, quizás de la cultura chaná, ¿no? De perritos que eran enterrados en los cerritos. Los cerritos son estructuras artificiales que hacían nuestros pueblos originarios en cada vuelta a ese territorio, como que elevaban más el cerrito, agregando tierra y poniendo todos sus desechos que iban como aumentando el nivel. Y eso secundariamente resultaba en una estructura de refugio ante las inundaciones, ¿no? Siguiente. Bueno, un poco más al sur tenemos los perros que tenían desde los querandí o los pueblos het hasta los tehuelches, ¿no? Y otros grupos también. Siguiente. Bueno, acá un sitio conmovedor, ¿no? El sitio de Chenque 1,
nos muestra un perrito de 3 años de edad, de medio metro hasta la altura de los hombros, que fue enterrado, abrazado, con un niño de la misma edad. Se ha hecho una datación de esto, dio 930 años. Así que bueno, tenemos ese sitio en Libé-Calén de el niño con su perro, que realmente es conmovedor, ¿no? Sí. Bueno, dentro de los pueblos un poco más al sur, los pehuenches, según esta imagen del viaje de Luis de la Cruz de 1806, tenemos ahí al perrito, fíjense, justo en el centro de toda la escena, y los pehuenches bajando de su material desde las araucarias, desde los pehuenes, y les llamo la atención sobre el modo de las tiendas, ¿no? Fíjense las tiendas que tenían originalmente los pehuenches. Después no usaron más esas tiendas, después como que empezaron a usar la ruca mapuche. Pero ese era los toldos que tenían originalmente. Es interesante por lo que les mostré de dónde viene ese toldo, ¿no? Desde Rusia. Bueno, bien. Bueno, acá una imagen de los ranqueles en Carué en 1878. Los ranqueles son una mezcla de pueblos que incluye a algunos de los pehuenches. Entonces son como parte de esa tradición, ¿no? Pehuenche también. Ahí tenemos a un perrito en el centro de toda la gente. Siguiente. Bueno, particularmente Chris Salazar Naudón, en el capítulo 18, hace un estudio sobre los perros nativos de Chile, y ahí se llama la atención sobre los trewa y los quiltro. El trewa era un perro relativamente grande, o sea, grande para los perros nativos, ¿no? Para nosotros sería un perro mediano, con cabeza puntiaguda, orejas paraditas y bueno, buenos dientes, patas largas. Este era el trewa. Con el tiempo, cuando llegan los perros españoles, los perros europeos, no solo españoles, estos perros nativos de Chile y de todo el mundo empiezan a quedar relegados, ¿no? E incluso el propio nombre, trewa, hoy día significa perro en mapudungun, pero es un término más bien despectivo, ¿no? El mismo despectivo que usa el español al hablar de perro en sentido despectivo, peyorativo. Y quiltro, el perrito pequeño, siguiente, se usa como sinónimo de algo de mala calidad, ¿no? Pero sin embargo el quiltro originalmente era el perro faldero de los mapuche y de varias otras culturas que tenían sus perritos falderos. Y también a veces se lo llama choco. Bueno, entre los tehuelches ya Musters habla de Musters y mucho antes, ¿no? Esto es también gracias a un capítulo, el capítulo 19 de Lucio González de Nancy, que justamente hizo su tesis doctoral. No sé si ya lo terminó Lucio, si ya está doctorado, pero su tesis era sobre los perros nativos. Así que nos colaboró con este capítulo sobre los perros indígenas patagónicos. Y bueno, un capítulo sumamente interesante donde habla también de los perros de los tehuelche y de los fueguinos, ¿no? Ahí tenemos algunas fotos del Yamahuén, que es el perro de los tehuelche. Y bueno, es curioso que muchas de las mujeres tehuelche, por ejemplo, la compañera de Muster, de Casimiro Odigua, llamaba a sus perros como mis peladitos, pero no eran perros pelados. Entonces, es muy posible que hayan existido varias veces perros pelados entre los tehuelches y que quedara como ese apodo, ¿no? De los peladitos. Después Lucio en su trabajo relata que de hecho que Casimiro tenía perros pelados
que los tenía cubiertos con unas capitas de cuero, y que describe justamente uno de los exploradores que ahí se encuentra con Casimiro. Así que los tenía muy bien cuidados y Casimiro los mostraba como algo muy de élite, ¿no? No cualquiera tenía sus perritos pelados. ¿Siguiente? Bueno, ahí para mostrar un par de fotos más de los perros con los pehuelches. Fíjense en la imagen de abajo que delante del toldo hay un toldo especial para los perritos. ¿Lo pueden ver? Y bueno, siguiente. Bueno, hay muchas ideas de que en realidad los perros de los indígenas de la Patagonia Sur, Patagonia Central y Patagonia Sur no eran verdaderamente perros, sino que eran zorros. O sea, con zorros me refiero a el zorro colorado, ¿no? Al culpeo, o incluso podrían ser derivados del Decisionabus, del zorro abuelo. Pero bueno, esto es a partir de algunas descripciones que hacen los primeros viajeros, por ejemplo, Fitzroy, donde los compara verdaderamente con zorros. Siguiente. Bueno, ahí tenemos algunas descripciones sobre el perro Cheltenham, Wona. Estas imágenes no nos permiten saber si los perros que están junto a los cazadores son verdaderamente perros nativos o son perros mestizos, ¿no? Porque en cuanto llegan los perros de los europeos, se empiezan a mestizar con los perros nativos y entonces queda como algo mezclado, ¿no? Es muy difícil saber hasta qué punto, hasta cómo eran verdaderamente en detalle estos perros nativos. Siguen. Bueno, el cura José Fagnano describe un momento terrible en una expedición de Ramón Lista, donde bajan 25 hombres de Lista y el capitán Marzano a un lugar donde encuentran 60 hombres. Los zonas se sienten invadidos, empiezan a los flechazos y los de Lista a los tiros. La cuestión es que, obviamente, carabinas, fusiles contra flechas, no es difícil saber quién gana. Entonces, del grupo de 60 onas matan a 27, pero un muchachito de 18 años se queda detrás de una roca tirándole flechas cada vez que puede. Y bueno, al final se cansan de darle balazos, le dieron 28 balazos al pobre pibe y después el tiro de gracia. Y bueno, el pibe estaba con su perrito detrás de la roca. Y cuando a la mañana fueron Fagnano y el médico Polidoro a comprobar el cadáver, el perro se lo había devorado, o sea, había comido todo lo que pudo de su dueño. Siguiente. Bueno, Anne Chapman también hace muchas referencias a los perros de los Cheltenham, y son muy interesantes las referencias de Anne Chapman porque ensalza mucho al perro de esta gente, ¿no? Cómo los ayudaba en la caza, en la caza con Z, y cómo se les ayudaba en la caza con S también, porque funcionaba como calentador también, ¿no? En esas zonas tan heladas. Pero justamente muestra cómo molestaban a los guanacos los perros, y entonces permitían que el cazador disparara sus flechas con mayor facilidad. Siguiente. Bueno, nada, esto lo pasamos, es más de lo mismo. Y llegamos al perro Yamana y el perro Cahuéscar, que eran perros que buscaban especialmente huillines, ¿no? O nutrias. Entonces les eran muy útiles a los Yamanas, y el paso de la niñez a la adultez era acompañado con el regalo de un perrito.
digamos, cada niño recibía un perrito para su adultez. Acá tenemos cómo eran esos perros. Hay dos imágenes, como los ven, son bastante parecidos entre sí. Siguiente. Y acá tenemos uno de estos perros embalsamados, ¿no? Particularmente dos perros yámanas, Tapán y Catequita, fueron adquiridos por Pierre Hertz, que, bueno, no solo los describe, sino que hay material que sirvió para hacer un análisis genético de estos perros, y se vio que efectivamente eran zorros, eran culpeos, o sea, el zorro colorado patagónico, que a lo largo de los años había sido domesticado y cambiado, ¿no? Entonces había habido una domesticación que les cambió el aspecto también, cosa que se ha advertido incluso con otros linajes de zorros. Siguiente. Bueno, y acá tenemos cómo es el zorro colorado y la descripción de Fitzroy, ¿no? Sobre los perros fueguinos y cómo se parecen a los zorros. Bueno, para no hacerlo tan largo, no les voy a leer todo esto, o contarles todo esto. Van a tener que leer el libro. Siguiente. Bueno, los análisis genéticos de los últimos tiempos sobre los perros nativos americanos nos muestran que prácticamente no quedan perros nativos puros, ¿no? O con un alto grado de pureza. Así que, bueno, básicamente los perros nativos están en extinción. Por supuesto, seguirán viviendo genéticamente en nuestros perros mestizos, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta y cuidarse. Siguiente. Entonces, de los perros supuestamente latinoamericanos, ¿no? Como se habla del dogo, del fila brasileño, del pichón habanero, de varios, ¿no? Hacia la siguiente, vemos que la mayor parte de estos perros que consideramos, toca varios porque están, creo que una cruz por cada uno. La mayor parte de estos no son verdaderamente perros nativos. Hay un puñado nomás que son nuestros perros nativos y hay que tenerlos en cuenta. Eso, pasa a la siguiente. Y un poco para terminar, les cuento que cuando se introducen los animales domésticos europeos, fíjense que todos los nombres que se les dan en los distintos lenguajes originarios son básicamente derivaciones, modificaciones del nombre en español. Entonces, ¿cómo se llama el caballo en mapuche? Cahuelli. ¿Cómo se llama el puelche o tehuelche? Cowboy, Cahuel, Cahual. O sea, son siempre modificaciones. En guaraní es caballú. Lo mismo pasa para las ovejas, las cabras, las vacas. Siguiente. En cambio, con los nombres de los perros, pasa algo completamente diferente. Fíjense que el perro en guaraní es yaguá, en chaná es agó, en com es pioc, y así, ¿no? En chorote es alena, en charrúa es samioc, en quechua es alco, en catán es caschi o nola. O sea, son todas las culturas originarias tienen su propio nombre para el perro. Y esta diversidad de nombres nos está diciendo que nadie se los presentó, nadie se los trajo. El nombre viene con ellos desde hace muchísimo tiempo acompañándolos. Y por eso el nombre es distinto a los de otras culturas con otros idiomas. Siguiente. Bueno, muchos de los perros nativos fueron desapareciendo, sobre todo al dejar de ser útiles como herramienta de trabajo, ¿no? En la cacería, donde un perro europeo es mucho más efectivo, el transporte de cosas pasó el caballo a ser el gran vehículo, así que solamente quedaron como perros de compañía, para lo cual muchos de los perros europeos también tenían su contraparte. Siguiente. Y al dejar de ser importantes, los perritos nativos empezaron a ser los perros del basural, los perros que andaban buscando restos de comida en el basural,
y ese fue el principio del fin. Y es más, hoy muchas veces los clubes de perros pila y los clubes de perros nativos llaman diciendo que hay un pilita en el basural, no sé, de Salta o de Catamarca, y entonces a veces se los va a rescatar a esos lugares. O sea, los perros nativos pasaron a un lugar de segunda, de perro de segunda, ¿no? Con la llegada frente al arribo de los perros europeos. Siguiente. Y por supuesto, los perros europeos vinieron de la mano de los conquistadores, ¿no? Los perros venían con collares con púas y venían con distintos armamentos. Por ejemplo, ahí tenemos en el dibujo Becerrillo. Becerrillo fue un perro famoso que se llevó la vida de más de 200, 300 indígenas fácilmente. Eran perros entrenados en las Islas Canarias, ya los habían utilizado los españoles contra los guanches, contra los habitantes nativos de las Canarias, y entonces ya venían entrenados desde Europa, no directamente, eran perros asesinos, ¿no? Por supuesto por su entrenamiento, no por la raza en sí, pero digamos estas razas grandes tienen la potencialidad de matar personas. Entonces, no es que lo vayan a hacer naturalmente, sino que han sido entrenados, en ese caso, por los conquistadores españoles. Los perros extranjeros empezaron a ser mucho más relevantes y mucho más poderosos, entonces los perros nativos se fueron arrimando a la extinción. Felizmente, desde Frida Kahlo, con el show Swinfle y mucha otra gente, ejercieron un trabajo de rescate y revalorización de estos perros que, bueno, que siguen nuestros días de la mano de Mónica Cáceres y tanta otra gente. Creo que eso es todo. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, nos has dejado por mí muchas dudas o campos abiertos para discusión. Vamos a abrir un momento de preguntas. Mientras van preparando las preguntas, yo tengo algunas cosas para comentar ahí que he escrito de algunas cuestiones. Es probable, Sebastián, que cuando te nombras a los yámanas y hablas de los huillines, es probable que sean los chungungos más que los huillines, ¿no? Porque los huillines eran más del bosque patagónico y los yámanas que vivían en el mar, ¿no? Vivían en las canoas. Es probable que hayan sido chungungos y no huillines. Creo que una visión faunística nada más. Y después hay algo que decís que a mí, que yo no conocía absolutamente nada, del Dulcicio nabus, ¿no? Del perro abuelo, decía zorro abuelo. Ahora, no conocía absolutamente nada yo. Pero con respecto al Dulcicio australis y toda nuestra historia del zorro lobo malvinero extinto en Malvinas, ¿qué conexión hay, si se ha todavía, si se ha investigado algo, conexión con los continentales, ¿no? Es una subespecie, realmente será una especie. Hay un cuento de Lobodón Garra, no sé si lo tenés, en la Patagonia Maldita, donde hablan de un tipo que tiene, un personaje que tiene un lobo marinero, ¿viste? Y está en el continente. Lobodón, que no era nada más que Liborio Justo, bueno, falleció con casi 100 años. Y quien lo visitó hasta la última etapa de su vida fue Claudio Ortonati. Y siempre hablan, pero a él no le gustaba hablar de estas cosas porque él no sabe, porque en realidad era una ficción, no era un relato científico. Pero nunca le decía si era verdad o era mentira, hasta que un día le dijo, así bajando la escalera, desde arriba, él le dijo: mi hijo, usted tiene que entender que
las ficciones uno puede crear cualquier cosa, ¿no? Como diciendo que no era el Dulcicio en Australia que estaba contando en su cuento, pero bueno. ¿Se sabe algo de Dulcicio en Australia con respecto a lo continental y a lo isleño? Bueno, Dulcicio australis era obviamente también un canzorro, es decir, es el mismo grupo de perros que Dulcicio nabus, o que la guaraguazú, o que el perro vinagre. Son todos canzorros, no son zorros australes típicos. Entonces, son animales más cercanos al perro, en cierta forma, y susceptibles de ser domesticados. Entonces, hay una idea de que esos perros malvineros, claro, ahí pregunta Luis, ¿cómo llegó el zorro de las Malvinas a las Malvinas? Bueno, es posible que lo hayan llevado navegando y que fuera, digamos, originalmente un zorro abuelo y haya llegado ahí navegando. Pero de todos modos, no tenemos ninguna evidencia de que haya habido pueblos originarios que llegaron a las Malvinas. Ni una. No hay una punta de flecha, no hay nada. Entonces, yo diría que no llegaron navegando, que no llegaron las personas antiguamente a las Malvinas. Lo cual nos llevaría a que esos bichos llegaron en un momento de descenso del mar, justamente durante la era de hielo, simplemente caminando por la plataforma. No se olviden que durante una era de hielo el mar desciende hasta 200 metros, 300 metros, ¿no? Entonces seguramente había pasos abiertos por los que pudieron pasar la fauna. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Habrá acá alguna? Ahí pregunta Luis, ¿qué distribución histórica del zorro abuelo? Bueno, va desde todo lo que es Río Grande do Sul, todo el sur de Brasil, Uruguay y por lo menos la mitad de Argentina, ¿no? No sé cuánto entra en Patagonia. Ahí la persona que ha estudiado mucho este material es Francisco Prevosti, un paleontólogo argentino, pero bueno, esa es más o menos la distribución del zorro abuelo. Y ahí hay una pregunta, a ver, sí. No me quedó claro del perro nativo en Córdoba con respecto a sus características, en qué parte se encontraron las evidencias. Bueno, te voy a decir una cosa, no se sabe nada de eso, nada. No hay restos todavía arqueológicos, por lo tanto, las imágenes que mostré del Cerro Colorado recién no se han publicado todavía así en forma masiva porque no hay sustento arqueológico. Entonces, justamente al no haber las dos cosas que puedas solapar y que sume, digamos, en importancia, queda como algo que, bueno, podría ser, pero bueno, para mí está clarito que esa imagen era de un perro nativo, porque no es el perro que uno se va a llevar para cazar. Bueno, esa pregunta la hizo Walter, y ahora Fabián, o Fabiana, Fabi Junín, dice, ¿hay evidencia de perros nativos más arriba en el Paraná, en el noreste argentino, o en la región chaqueña? Sí, por supuesto, claro. De hecho, hay unos, después en el libro están bien en detalle las citas, pero hay algunos de los curas que vivieron tanto tiempo entre los Guaycurú, en especial en la región chaqueña, como de Bruncifer, perdón si lo pronuncié como mal, y hay varios otros que describen a los perros, meten bastante información sobre los perros que tenían los chaqueños. Pero sí, gracias, Dobris Hofer. Ahí está, gracias, Pablo. Describen bien, y yo transcribo la cita en el libro, donde dice que esos perros eran pelados porque se quedaban a dormir encima de las cenizas del fogón porque les daba frío, y entonces estaban completamente pelados, dice el cura. No conocía a los perros pelados, entonces se pensaba que o estaban enfermos o simplemente se habían quedado pelados por dormir encima del fogón.
Hay otra pregunta que dice, si se conoce algo, si sabe algo sobre si hay similitud genética entre el dingo y los perros nativos. No, no hay ninguna. No hay ninguna. Que yo sepa, al menos, el dingo, por supuesto, es un perro llevado a Australia desde probablemente África o Asia, ¿no? En todo el periplo que hicieron los australianos para llegar a los nativos australianos, ¿no? Para llegar ahí, pero bueno, nada que ver con América, es otra ruta completamente diferente. En Chile se dice que el Fox Terrier chileno tendría raíces nativas. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, no lo sé, pero no sería raro, porque, digamos, los perros nativos, particularmente el quiltro, o sea, un perrito pequeño, se convirtió, pasó de ser un perro de compañía a ser reemplazado por otros perros de compañía, como el terrier, ¿no? Entonces, no sería raro que hayan sido mezclados, pero no lo sé, eso amerita un análisis genético directamente. Bueno, siguiendo con una pregunta de anterior, sobre lo de los dingos, dice, bueno, entonces ese perro era de los avipones. Ah, claro, sí, Dice, sí. Sí, correcto. Cuando hablo de chaqueños, me refiero a varios grupos que estaban ahí. Me refiero concretamente a no guaraní, ¿no? A un grupo diferente a los guaraníes. Sí, claro. Sobre esa pregunta. Bueno, creo que estamos. Sebastián, no sé si hay otra pregunta, si alguien quiere hacer la mano alzada o a voz alzada, pero creo que no tendríamos otra, salvo porque sí hablaste sobre la distribución histórica del zorro abuelo, ¿no? Esa pregunta, sí, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo demás son felicitaciones, muchas gracias, abrazos enormes, todas esas cosas, Sebastián, que te mandan los asistentes. Ahí Walter Requena decía que le gustaría investigar sobre los perros nativos de Córdoba, y sí, Walter, la verdad que hace mucha falta. Pero, ¿sabés qué? Walter, es trabajo. Sobre ese tema hay que hacerse experto en reconocer la diferencia entre los zorros, para no equivocarse, digamos, porque en general en el contexto arqueológico tenés un diente, o un pedacito de mandíbula, o un distal de cúbito, o una cosita así. Entonces tenés que hacerte un verdadero experto en la anatomía ósea de los cánidos para poder darte cuenta de la diferencia, ¿no? De cuando por ahí un resto de perro nativo pasó inadvertido y los investigadores pensaron que era una guaraguazú, azul, por ejemplo. Bueno. Bueno, un saludo de Resistencia, dice. ¿Qué tan antiguos son los registros arqueológicos del zorro de Malvinas? No lo sé, no tengo idea. Pero, Luis, el zorro de Malvinas tiene una particularidad que lo describe Darwin en 1830, perdón. O sea que no es que haya registros arqueológicos, sino que hubo registros reales. De hecho, que se llevó pieles Darwin y están en el Museo de Londres, ¿no? El Museo de Historia Natural de Londres. O sea que fueron animales que se encontraron vivos a la hora de registrarlos. Bueno, Sebastián, muchísimas. Acá dice, claro, no creo. Dice si, él pregunta si se sabe cuándo llegaron a Malvinas, lo cual sería el registro más. Es que ahí ya es teórico, ¿no? La respuesta es teórica. El máximo del último pulso de la era de hielo ocurrió hace 10.000 años, entonces sería ese el momento. Pero también puede haber sido antes, porque tuvo muchos pulsos la era de hielo en los últimos 2 millones de años. Así que podría verse para cualquiera de esos momentos. Y habría que investigar si no hay en el registro arqueológico de Malvinas. Quizás haya. Sería finales del Pleistoceno, para darle un...
un gran Eso amplio seguro. margen, eso seguro. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por participar, por estar tan atentos y activos, Sebastián, especialmente a vos, y bueno, el libro creo que no sé si Valentina puede ser. Sí, posteo de cómo se baja, sí. Exactamente. Valentina, muchísimas gracias también. Y bueno, y a todos los autores del libro, que son muchísimos por lo que veo, ¿no? Y hay mucha información. Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias por ocuparse de este tema. Y bueno, la ULA siempre dispuesta a recibirlo. Acá hay palabras de agradecimiento para vos. Muchas cosas lindas te dicen Sebastián, que siempre es bueno, que te digan cosas lindas, así que bueno, Fidel, excelente un charla. un último Dale, comentario para no dejarlo colgado. Ahí Walter Requena preguntaba, ¿y cómo tengo que hacer para estudiar esos perros cordobeses? Yo creo que lo mejor, Walter, es que te comuniques con los investigadores que están llevando especialmente este tema. Cualquiera de los autores del libro, y entre los no autores se me ocurre Francisco Prevosti, y si no, digamos Lucio González Benanzi también, que es uno de los autores y que es investigador. Así que cualquiera de estos que están trabajando ya en el registro zooarqueológico va a ser una guía más que apta. Angélica, ¿querías preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo, Fidel? Perdón, yo abrí claro, el micrófono. claro, Angélica, por supuesto. Bien, primero muchísimas gracias por toda la información sumamente interesante. Y quería preguntar en relación al trato que se le da ahora, digamos, a los perros actuales, por ejemplo, en relación a que reciben muchos tratamientos médicos similares a los humanos, ¿sí? Como, bueno, quimioterapia, cirugías, medicación. ¿Cómo influiría eso, digamos, a largo plazo en este proceso evolutivo? Que si bien usted demostró cómo el hombre fue evoluyendo, ¿no es cierto?, en la evolución, pero ahora es como que hay otro tipo de influencia que alarga la vida de estos animales de compañía. Vale decir no lo sé. Sí, por No, supuesto, por supuesto. no, la verdad no tengo idea. Yo soy Bien. un buceador del pasado, pero me cuesta, digamos, ver cómo puede seguir esto a futuro, en especial en el caso de estos perritos, ¿no? La verdad que no lo sé. Bueno, no hay duda que qué va a ser de nosotros, porque lo mismo que le pasa a los perros nos está pasando a nosotros mucho tiempo antes, ¿no? Que hemos estado haciendo, hoy vivimos 30, 40 años más de lo que vivían nuestras comunidades nativas. Y eso ya genera un cambio de actitud y de pensamiento evolutivo que no sabemos qué va a pasar. También nosotros, Sí. ¿no? Bueno, Gracias. bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos pronto desde la ULA. Abrazos para todos. Chao, hasta luego, gracias.